Hola, buenas noches, Isabel. Feliz año nuevo. Gracias, profe. Igualmente, Gracias, bendiciones. gracias, Igual para igualmente. usted y para su familia. Gracias, igualmente, Isabel. Espero que este año nos bendiga y que vaya lleno de mucho éxito y bendiciones. Así será, profe, así será. A echarle muchas ganas Así y que es, sigamos echándole kilos. ¿verdad? En la chamba y en la Sí, escuela. No queda de así es, en otra. el nombre de Dios. Así. Vamos a empezar. Sí, gracias a Dios estamos empezando con el pie derecho, ¿no? Sí, Ya vamos a ir avanzando poquito a poquito. Vamos a así esperar es, siete profe. cinco, Isabel, para que Sí, empecemos a está dar bien. clases, ¿sale? Para ver si se Ok, conecta algún otro esperamos. compañerito. Sale, gracias. Gracias.
Bueno, vamos a dar inicio a la materia, que son contratos mercantiles, ¿no? Hablamos que, antes de que demos inicio, les comento cualquier duda que tengan en relación a las actividades en la plataforma, me lo pueden hacer saber y con mucho gusto, aclaramos las dudas, ¿sale? Seguimos trabajando de la misma manera, 70% de las actividades que están en la plataforma, dependiendo del porcentaje que se le haya designado a cada una. En total, hacen un 70 y 30% el examen, ¿sale? Les comento que el porcentaje, hay actividades que valen 20, hay actividades que valen 15, hay actividades que valen 30. Que las realices no quiere decir que vas a tener el porcentaje completo, ¿sale? Entonces les pido de favor que le chequen sus diapositivas y contesten las preguntas que les hace, que eso es el tema que vamos a ver, ¿sale? Cualquier duda que tengan me la hacen saber. Yareni, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la Buenas materia tardes, contra. profe. Buenas tardes, Isabel. Vamos a dar entrada a lo que es la materia de contratos mercantiles, que es la que vamos a ver. Y está bien chiquita la unidad, son 4 unidades, ¿sale? Entonces vamos a ir una unidad por cada semana, ¿sale? Hablamos que los contratos mercantiles se conocen como actos o convenios jurídicos mercantiles, ¿no? Y este acto jurídico mercantil, se manifiesta más que nada en el exterior de la voluntad, ¿no? Ya sea bilateral o unilateral, ¿no? Y que produce más que nada consecuencias de derechos y se realiza con un propósito de especulación comercial, ¿no? Ya sea en el ejercicio del comercio. Su diferencia del acto es que es civil por el motivo o la finalidad que lo impulsa, ¿no? El lucro o el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Acá en los contratos mercantiles lo rige lo que es el Código de Comercio de México, ¿no? Y aquí en este Código de Comercio nos ofrece una definición exhaustiva del acto del comercio, sino que los la forma ejemplar, ¿no? La doctrina, la jurisprudencia que ha venido precisando más que nada la naturaleza mercantil y el acto que se derive, ¿no? Bueno, hablamos también que tiene un criterio subjetivo y en su criterio subjetivo hablamos que es la calidad del comerciante de los sujetos intervinientes. Y en el criterio objetivo hablamos que su naturaleza, intrínseca del acto es independientemente de quien lo realice. Vamos a mover tantito. Ahí está. Ok, bueno. Entre los actos en los comercios hablamos que es un acto jurídico, como les decía, ¿no? Existen características principales. ¿Y cuáles son esas características principales? Que son actos mercantiles que se presumen por ser onerosos y que buscan obtener un lucro o una ganancia, que es lo que le decía yo anteriormente, y están sujetos a usos y costumbres del comercio, ¿no? Entra lo que es también la supletoriedad del derecho civil. Y aquí en la supletoriedad hablamos que es un principio jurídico por el cual una norma de un ordenamiento específico se complementa con las disposiciones de otros ordenamientos generales y representa más que nada lagunas o vacíos legales, ¿no? Y en la materia mercantil, en el Código de Comercio, en el artículo 2 establece que a falta de disposiciones de este código y demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio, las de derecho común contenidas en el Código Civil, aplicable, y también significa que ante la ausencia de una regla mercantil, se recurre al Código Civil federal, ¿no? Para llenar esos vacíos. Bueno,
Entonces, hablamos que en el Código de Comercio existe lo que es la aplicación primaria. Y en la aplicación primaria es la consulta primero del Código de Comercio y las leyes mercantiles que especialmente nos regulen en el caso concreto, ¿no? Cuando hay ausencia normativa, o sea que haya lagunas, viene lo que son eh, el supletorio, que es el que va a rellenar, ¿no? El que va a complementar, por ejemplo, las primarias son las leyes del Estado, por ejemplo, el Código Civil del Estado, ¿no? Bueno, pero si en ese Código Civil hay ausencias, ¿qué vamos a hacer? Hay lagunas, no es claro lo que nosotros queremos, pues vamos a recurrir a recursos supletorios, por ejemplo, al Código Civil Federal, ¿no? Y las adaptaciones comerciales son las normas civiles que se interpretan y son considerados por la naturaleza especial y dinámica entre los actos mercantiles, ¿no? Entonces, esta supletoriedad no es absoluta. ¿Por qué? Porque las normas civiles deben ser compatibles con la naturaleza, los principios y las finalidades del derecho mercantil, ¿no? Existen también jurisprudencias mexicanas que son establecidas que su aplicación más que nada no debe existir contradicciones con los principales, ¿no? Fundamentales del comercio, como la buena fe, la celeridad, la seguridad jurídica de la transacción, ¿no? Hablamos de la autonomía de voluntad en la materia mercantil. Acá hablamos que este es un principio fundamental que más que nada nos va a regir mediante el derecho contractual que va permitiendo a los particulares regular liberalmente sus intereses y crear relaciones jurídicas, ¿no? Siempre que se respeten las normas de orden público, las moral y las de buena costumbre, ¿no? Y en este ámbito mercantil, lo principal es que se ve reforzado por la agilidad y la rapidez requerida en el tráfico comercial, o sea que los comerciantes tienden a ampliamente la libertad para determinar el contenido de sus contratos, ¿no? Por ejemplo, los contratos atípicos y los innominados. Y la forma en que se obliga va facilitando la flexibilidad que ellos necesiten para un negocio internacional y las prácticas comerciales modernas, ¿no? Por ejemplo, en estos principios también existen lo que son la libertad contractual, que las partes pueden celebrar los contratos que consideren conveniente, aunque no esté tipificado en la ley, y creando figuras atípicas o mixtas según sus necesidades comerciales, ¿no? Está la libertad de configuración, o sea que va a facultar establecer libremente el contenido del contrato, por ejemplo, el precio, el plazo, las condiciones, las cláusulas que les van a regir, las garantías, el término, ¿no? El fundamento. Ahí es de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Y están los límites legales. Aquí en los límites legales hablamos sobre la autonomía que se encuentra eh, en sus fronteras en las normas imperativas del orden público, por ejemplo, las buenas costumbres, los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y más que nada esa autonomía es más amplia en el derecho civil debido a que se presume que los comerciantes actúan como mayor conocimiento y profesionalismo, ¿no? También existen algunos elementos de existencia. Por ejemplo, está el consentimiento, ¿no? Pero en el elemento de existencia es para que un contrato, ya sea mercantil o civil, exista jurídicamente y requiere de tres elementos esenciales. Está el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Por ejemplo, en el consentimiento hablamos que es el acuerdo de ambas personas, ¿no? O sea, la voluntad sobre la creación o la transmisión de los derechos y obligaciones
y este se forma cuando las partes que reciben la oferta lo acepta plenamente, ¿no? Y el código de comercio es lo que nos va a regir, ¿no? Por ejemplo, su flexibilidad, la forma en que se manifiesta este consentimiento va a ser un acto mercantil, ¿no? Entre presentes, hablamos que en el consentimiento existe entre presentes y aquí se da cuando las partes están en comunicación directa, ya sea física o a través de medios instantáneos como una llamada o una videoconferencia. Y la aceptación debe ser inmediata para que el contrato se perfeccione a menos que se fije un plazo expreso. También está el entre no presente y aquí es cuando las partes no están en comunicación simultánea, o sea, ya sea por correo postal, por correo electrónico, ¿no? Y en el derecho mexicano se adopta la teoría de recepción, por lo que en este contrato se perfecciona en el momento en el que el proponente recibe la aceptación de la otra parte, o sea, que acepte, ¿no? El consentimiento y ya sea que lo mande por los medios electrónicos, ¿no? Hablamos también, el otro consentimiento, el otro acto sería, elemento sería el objeto. Y aquí en el objeto hablamos que se refiere a la cosa que el obligado debe de dar o el hecho de que debe hacer o no hacer, ¿no? En los contratos mercantiles, el objeto debe ser físicamente posible y jurídicamente posible, ¿no? Físicamente posible porque va a existir en la naturaleza o ser susceptible de existir, ¿no? Cosas futuras. Y jurídicamente posible es estar dentro del comercio y no contravenir leyes del orden público, ¿no? Está la solemnidad y aquí en la solemnidad hablamos que es la formalidad elevada a las categorías del elemento de la existencia. Aquí más que nada es el procedimiento legal indispensable para que exista o nazca el acto, ¿no? Y se le dé vida jurídica. Y en el derecho mexicano hablamos que es excepcional porque se lleva a cabo, se puede determinar, por ejemplo, como el matrimonio, el testamento público, ¿no? Abierto. Mientras que en los contratos mercantiles generalmente no son solemnes, sino son consensuales, ¿no? Y aquí en algunos actos específicos pueden requerir inscripción en el registro público de la propiedad, ¿no? De comercio para su efecto contra terceros. Ya ella va dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos como para celebrar el contrato, ¿no? Acá está lo que les decía yo del presente y no presente. También existen elementos de validez y en el elemento de validez, hablamos que es un acto, es un contrato, ¿no? Que existe para que sea validado, no puede ser anulado y se debe cumplir con los siguientes requisitos. ¿Y cuáles son esos siguientes requisitos? Por ejemplo, la capacidad legal, la ausencia de vicios, la licitud en el objeto y forma legal, ¿no? Por ejemplo, en la capacidad hablamos que es la actitud legal para ser titular de derechos y obligaciones, o sea, que tengamos la capacidad de goce y para ejercerlo por sí mismo, o sea, la capacidad de ejercicio, ¿no? Y en materia mercantil se requiere la capacidad de ejercicio plena, mientras que en el Código de Comercio nos señala que la persona que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hace alguna operación de comercio y queda sujetas por ellas a las leyes mercantiles, aunque no sean comerciantes habituales, ¿no? En la ausencia de vicios, hablamos que es la voluntad que debe ser libre, o sea, consciente y que no es que esté fuera de vicios, ¿no? O sea, por los vicios del consentimiento, por ejemplo, es el error, el dolo, mala fe, ¿no? Pues el error es una creencia falsa sobre la realidad que motiva el contrato, por ejemplo, ¿no? Que yo diga que vamos a contratar
Una máquina de nieve, una máquina que va a generar nieve, ¿no? Para la ciudadanía. Y no exista esa máquina, ¿no? Entonces prácticamente yo estoy actuando con error, ¿no? Con dolo, o sea, que yo lo engañe, que sea utilizado para inducir el error, ¿no? El dolo. Y la disimulación del error una vez conocido, o sea, la mala fe. También está la violencia, la intimidación, o sea que existe el uso de la fuerza física, las amenazas que pongan más que nada en peligros la vida de la persona, ¿no? Que se haga lo que es la honra, ¿no? La libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante o sus familiares. También está la lesión y en la lesión, aquí hablamos más que nada que es la excesiva de las prestaciones que una de las partes obtiene aprovechándose de la ignorancia, ¿no? Notoria, la inexperiencia o la miseria de la otra, ¿no? Y este vicio es tratado de forma más restrictiva en materia mercantil, ¿no? También está lo que es la licitud en el objeto. Y en la licitud del objeto hablamos que el objeto existe motivo o fin del contrato y no debe ser contrario a la ley, o sea, de orden público, ni a las buenas costumbres. O sea, que este es un contrato con objeto ilícito y es nulo en pleno derecho. Su forma, su forma más que nada se refiere al modo en que se exterioriza, ¿no? El consentimiento, o sea, más que nada, se obliga, más que nada en la manera y los términos que aparezcan, ¿no? Que exista, que se obligue sin que exista la validez del acto comercial y dependa de la observación. O sea, que exista la forma para la validez del acto y esta debe observarse rigurosamente, pudiendo ser escrita, notarial o registral, ¿no? ¿Tiene alguna duda hasta acá? Bueno, no los escucho, sino para que yo siga. Bueno, Sí. bueno, creo que me dicen que yo siga. A ver. Bueno, existe la capacidad y vicios de la voluntad, ¿no? Aquí en la capacidad de vicios hablamos que se refiere a las actitudes legales para ejercer el comercio y celebrar los actos mercantiles, ¿no? Ya sea los que se establezcan en el Código de Comercio. Aquellas incapacidades especiales que existen limitaciones para ciertos funcionarios públicos y personas inhabilitadas por sentencias judiciales y que tengan la incompatibilidad profesional, ¿no? ¿Cuáles son esos vicios de la voluntad? Ya les había dicho anteriormente, que es el error, el dolo, la mala fe, la violencia, la lesión, ¿no? Y la presencia de cualquier de estos vicios que faculta a las partes afectadas para solicitar la nulidad relativa del contrato mediante acciones judicial y de entre de los plazos legales establecidos, ¿no? Está también lo que es la licitud, la forma y el uso mercantil. En la licitud del objeto hablamos que es el objeto del contrato mercantil puede ser lícito, ¿no? Lo que significa que no se puede ser contrario a la ley de orden público. Su forma en materia mercantil, hablamos que existen diferentes derechos civiles, ya sea en materia mercantil, se rigen por el principio de libertad, de forma, por ejemplo, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento y salvo lo que la ley nos exija a nosotros, ¿no? Para su validez y se lleve a cabo los contratos formales. Y en los usos mercantiles son prácticas, costumbres o hábitos, más que nada, que se repiten de manera constante en el ámbito comercial y que son generalmente aceptados como obligatorios del comerciante, o sea, por ejemplo, costumbres jurídicas, ¿no? Y que en el Código del Comercio le otorga fuerza de ley en ausencia de estipulación contractual y expresa la ley aplicable. Existe una síntesis estructural de los contratos mercantiles
En estos contratos mercantiles en México se constituyen sobre una estructura jurídica dual que garantiza tanto su existencia con su plena eficacia legal y comprende la arquitectura normativa. Por ejemplo, están los elementos de existencia, que es el consentimiento, el objeto y la solemnidad, ¿no? Cuando se aplique. Está también los elementos de validez, que es la capacidad, la ausencia de vicio, la licitud y forma adecuada asegurada que el contrato produzca efectos jurídicos, ¿no? Plenos y vinculantes. Están los principios rectores, y en los principios rectores hablamos que es la autonomía de la voluntad, o sea, la supletoriedad del derecho civil que proporciona al marco flexible necesario para la dinamismo comercial, ¿no? Y la regulación complementaria, que son los usos mercantiles, la buena fe comercial y el sistema normativo adoptándolo a las realidades del tráfico mercantil. Y hasta ahí terminamos lo que es la unidad uno. ¿Tienen alguna duda? Chicas, ¿me escucharon o se Profe, corta? A ver, dime. no, estuvo muy bien explicado, profe. Ah, ok. De hecho, Es que yo, si puedo, voy anotando así poquitos también en mi libreta porque me sirve igual, de la sí, misma de manera. hecho tenía yo dudas cuando les pregunté si me estaban escuchando, porque aquí se está yendo mucho la luz, entonces dije, no voy a hacer que yo esté hablando y se esté entrecortando o no me entiendan. No, Bueno, perfecto, profe. Ahí lo que diga Yareni también. ok. Bueno, chicas, con esto concluimos lo que es la unidad uno. Si no tenemos duda, primeramente Dios, nos vemos la semana entrante, ¿sale? Gracias, Ali, gracias, le agradezco. Gracias. Ay, Gracias. gracias.